Eh, Adela, buenos, buenos días, vamos a dar inicio. Primero que nada, diciéndoles, eh, o recordando, mejor dicho, que hagan sus tareas de este bimestre, porque el bimestre pasado perdieron muchos por no haber hecho tareas. Entonces, les encargo eso, ¿verdad? Em, bueno, vamos a pasar a un nuevo tema que viene siendo geometría plana. Y después vamos a ver geometría del espacio. La geometría, en pocas palabras, lo que vamos a estar estudiando van a ser figuras geométricas. La geometría es la rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades del espacio, en su forma más elemental. La geometría se preocupa de problemas métricos como el cálculo de áreas y perímetros de figuras planas y de la superficie y volumen de cuerpos sólidos. Eso viene siendo la definición más, una pequeña definición, ¿verdad? Bueno, eso vamos a empezar. La geometría es muy importante debido a que permite enseñar y aprender el arte de razonar, porque es abstracta, pero fácil de visualizar. Y tiene muchas aplicaciones concretas, como por ejemplo, calcular el área de un lote a ser cercado, determinar el volumen de una lata que contiene refresco, construir puentes bien estructurados, estaciones experimentales en el espacio, grandes coliseos, deportivos, etc. A continuación se muestra la iglesia de Santa Sofía, construida en los años 300. Pertenece a la arquitectura bizantina y fue diseñada usando figuras geométricas se- como semisferas, rectángulos, entre otros. Aquí podemos darnos cuenta de la arquitectura, miren, la arquitectura que utiliza la geometría. Nos damos cuenta que todas estas cúpulas son esferas. Tenemos también lo que son columnas, lo que vendrían siendo rectángulos y demás, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a estar calculando, áreas y perímetros. El concepto de área, de latín área, se refiere a un espacio de tierra que se encuentra comprendido entre ciertos límites. En este sentido, el área es un espacio delimitado por determinadas características geográficas, zoológicas, económicas o de otro tipo. La palabra perímetro proviene del latín perímetros, que a su vez deriva de un concepto griego. Se define al contorno de una superficie o de una figura a la medida en su contorno. En otras palabras, la figura del perímetro. En una figura, el perímetro es la suma de todos los lados. De esta manera, el perímetro permite calcular la frontera en una superficie, por lo que resulta de gran utilidad. El área y el perímetro de una figura se determina de la siguiente manera. Miren, estos son los conceptos básicos. ¿Vean? Perímetro es la medida del contorno. Eso es miren, medida del contorno de una figura. Este se mide en unidades lineales, tales como centímetros, metros, kilómetros, etc. Importante lo que dice aquí, miren. Medida del contorno de una figura. Bien, el área. El área es la medida de la superficie que abarca una figura. Para calcular el área de una figura, hay que determinar la cantidad de unidades de superficie que caben en su interior. Ejemplo de unidades de superficie viene siendo centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Esto viene siendo lo importante. Miren, por si lo van a copiar, les voy a dar un poquito de tiempo, porque aquí está el resumen. Miren, perímetro, contorno, área, viene siendo para la superficie.
Para calcular el perímetro y área de una superficie es necesario conocer la longitud de sus lados y utilizar las siguientes fórmulas. Aquí tenemos un formulario que nosotros vamos a estar utilizando para el tema de los cálculos. Miren, vamos a explicar así un poquito rápido qué viene siendo cada cosa. Por ejemplo, en el cuadrado, miren, si nos ponemos a ver, nos damos cuenta que el cuadrado son 4 lados iguales a 90 grados. 4 lados iguales a 90 grados. Entonces, como sabemos, el perímetro viene siendo la suma de sus lados, ¿verdad? Y como sabemos que mide lo mismo, ¿verdad? Digamos que este mide 10 metros, más 10 metros serían 20, más 10 serían 30, más 10 sería 40. Nos podemos ahorrar, digamos, el estar va a sumar y sumar simplemente utilizando la fórmula. 4 por su lado A. 4 por A sería 4 4 por 10 sería 40 igual, ¿verdad? Y el tema del área, miren jóvenes, el área viene siendo este, la multiplicación de dos lados, es decir, lado A por este otro lado. Pero como sabemos, es el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos escribir A por A? A por A por A es lo mismo decir A al cuadrado. A al cuadrado. Ahí está. De ahí es donde proviene la fórmula del área. Cualquiera de sus lados elevado al cuadrado. Cualquiera de sus lados elevado al cuadrado es igual al área. Y el perímetro ya sabemos que es 4 por cualquiera de sus lados. Ahora bien, para el, el rectángulo, ¿por qué su fórmula es esta? Miren, si nos damos cuenta, vean, tenemos lo que viene siendo un lado A, que está aquí, que este lado A también está aquí, es decir, en la misma longitud. También tenemos un lado B, que está aquí, que es el mismo lado B que está en la parte de arriba. Entonces, para el perímetro, vendría siendo lo siguiente, miren. A más A, A más A, más B, ¿verdad? Más B, más B. Bueno, pero A más A, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es A más A? Tema de matemática de cuarto. ¿Cuánto es A más A? 2A. 2A. B más B sería 2B. 2B. Factorización. ¿Qué caso de factorización es este? ¿Qué caso de factorización sería este? 2A más 2B. Factor común. ¿Cuál sería el factor común? El 2, ¿verdad? 2A dividido 2 sería A más 2B dividido 2 sería B. Y de ahí proviene esta fórmula, miren. No es porque se la hayan inventado. Miren, ahí está, vean. 2 por B más A o 2 por A más B, no importa. Para el área, como les dije, es la multiplicación de dos dimensiones, ¿verdad? Que en este caso es el eje X con el eje Y, por así decirlo. B por A es igual al área, ¿sí? No sé si hay alguna duda al momento, Juanes. ¿No? Bueno, ahora bien, el triángulo, miren, el triángulo me dice que es igual a más B más C, el perímetro. Aquí puede ser la suma de sus lados, ¿no? Aquí no tiene mayor ciencia. El área, si nos damos cuenta, dice que es B por H dividido 2. Y si se dan cuenta, B por H casi que viene siendo la misma, lo mismo que
que el rectángulo. ¿Por qué creen que es lo mismo solamente que dividido en dos? Ahorita vamos a dar cuenta del por qué. Miren. Bien. Vamos a dibujar un triángulo, miren. Que incluso lo va a dibujar hasta algo deforme para. Miren. Ese es un triángulo. Ese es un triángulo. Pero miren qué es lo que voy a hacer ahora. Lo voy a convertir en dos triángulos eh, nuevos. Bueno, entonces miren qué es lo que va a pasar cuando yo mueva de lugar esto, vean. Vean qué es lo que pasa, miren. Miren, vean. Van a darse cuenta que lo único que va a hacer es darle vuelta a este triángulo, vean. Igual va a hacer esto aquí, miren. Y vean qué es lo que obtengo en total. Es un rectángulo. Miren, es un rectángulo. Obviamente no me queda tan recto porque esto me queda torcido. Pero miren, es un rectángulo. De ahí es donde proviene que la fórmula del triángulo para el área es la mitad de un rectángulo. O sea, el triángulo es la mitad de un rectángulo. Así de sencillo. El triángulo es la mitad de un rectángulo. Vamos a hacer otro y este es más comprendible. Miren, vamos a hacer un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, miren. Es el triángulo rectángulo. Y voy a copiar, voy a hacer este mismo triángulo, miren. Miren, lo muevo de lugar y es un rectángulo. El triángulo es la mitad de un rectángulo. Ahí estamos. Bueno, tenemos el paralelogramo. El paralelogramo son cuatro líneas, de las cuales dos son paralelas entre sí. ¿Bien? Dos son paralelas entre sí. Con el siguiente, miren. Los otros dos también son paralelos entre sí. Esto lo vimos también en las rectas paralelas, ¿verdad? Miren, ahí están. Es por eso que la fórmula del perímetro es igual a la fórmula del rectángulo. Porque si nos damos cuenta, tenemos dos lados A y dos lados B. Al hacer el factor común, tengo 2 por A más B. Ahora bien, la fórmula, si se dan cuenta, miren, no es 2 por A, sino que es 2 por H. ¿Por qué es esto? Porque si se dan cuenta aquí, miren, voy a tratar de acercarme un poco. Sí, bueno, miren qué es lo que voy a hacer aquí. Si yo hago lo siguiente, vean. Si yo esto lo corto, por así decirlo, bien, si yo corto eso de ahí, yo paso por acá, recordemos que esto ya no existe, ¿verdad? Entonces miren qué es lo que nos queda. Un rectángulo.
Porque recordemos que esto lo cortamos y lo pasamos para el otro lado. Por eso que la fórmula es B por H, base por altura, por así decirlo. ¿Ya? Corté esto y lo pasé para el otro lado. Y de ahí proviene esa fórmula. Bueno, vamos a avanzar entonces. Tenemos el rombo. El rombo es un cuadrado alargado. Es decir, todos sus lados son iguales. Todos los lados son iguales. De los cuales ahora se nos van a agregar unas otras palabras más. Ahora vamos a tener lo que se le conoce como diagonal. Diagonal mayor y diagonal menor. ¿Cuáles son las diagonales? Las diagonales son las distancias de una esquina hacia otra. ¿Sí? Tenemos una diagonal que va a ser más grande y una diagonal que va a ser más pequeña. La fórmula del perímetro es 4 por A, porque recordemos que A está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. 4 por A. La fórmula del área es diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Para la cometa va a ser lo mismo. Y para el perímetro va a ser la misma fórmula de rectángulo y de paralelogramo, porque si ustedes se dan cuenta, en una cometa yo tengo un lado A aquí, otro lado acá, por aquí, un lado B y otro lado B. Entonces de ahí viene esa. Tenemos lo que es el trapecio también. El trapecio, la fórmula del perímetro, es la suma de sus lados. Lado A más lado B más lado C más lado B. B y B viene siendo base mayor, base menor. Base mayor, base menor. Base mayor, base menor. La fórmula es base mayor más base menor por altura dividido 2. Ahora bien, para el círculo, vean, siempre debemos tomar en cuenta algo. Miren, vean. Aquí, por si en el examen vienen preguntas con trampa, debemos tomar en cuenta que existe diferencia entre círculo y circunferencia. La circunferencia es solo el contorno, mientras que un círculo viene siendo el área. Miren, la fórmula para el perímetro, o sea, el contorno de una circunferencia, es 2 por el radio, mientras que el área del círculo sería pi por radio al cuadrado. Circunferencia es el perímetro, círculo es el área. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Dice, calculamos el área de las siguientes figuras. Aquí yo tengo lo que viene siendo un rectángulo. ¿Qué me dice la fórmula de rectángulo? La fórmula de rectángulo para el área me dice que es base por altura. 24 por 16 serían 384 centímetros cuadrados. Aquí para este cuadrado, miren, la fórmula, el área sería cualquiera de sus lados al cuadrado. 11 elevado al cuadrado. Solo quiero ver algo aquí, permítanme, jóvenes. Les voy a proyectar algo más aquí. Tenemos un paralelogramo, en el cual el paralelogramo, miren, fórmula del paralelogramo dice que es base por altura, 30 por 18. Y ahí está, miren. Tenemos un rombo, diagonal mayor por diagonal menor, 24 por 16 dividido 2. Trapecio, miren. Trapecio tengo la base mayor y la base menor. Está aquí, miren. Base mayor por base menor, base mayor más base menor,
por altura dividido 2. 35 más 7 por 21, que es la altura. Y ahí, y así nos vamos. Miren, voy a meterse aquí uno, solo quiero ver. Permítanme. Bueno, vamos a pasar lo otro, miren. Ahora vamos a pasar al tema de áreas sombreadas. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos servirá para, permítame que se quede grabado. Dice, el cálculo de áreas sombreadas geométricas se hace útil cuando debemos determinar el área de una región no convencional, es decir, regiones cuya forma no es geométrica tradicional, como los cuadriláteros, triángulos, círculos, polígonos en general. A veces debemos determinar el área para calcular otras variables como la cantidad, el costo de los materiales y como cuáles construye algo como un edificio, pisos, paredes, ventanas, etc. Y contenedores, cartón, acrílico, madera, entre otros. Bueno, supongamos esta, miren. Si nos damos cuenta, eso no es una, no son figuras que nos digan, bueno, la fórmula para esta fórmula anaranjada es esta. No lo dice. O para esta, no nos lo dice. Pero ahora bien, les pregunto algo. Si nos enfocamos en esta, miren, pueden ver qué figuras lo conforman. Esta figura celeste, incluyendo todo el cuadrado, ¿verdad? Y cuatro partes de un círculo, que serían, digamos, ese sería un cuarto, ¿verdad? Un cuarto de un círculo, más un cuarto de un círculo, más un cuarto de un círculo, más un cuarto de círculo, sería un círculo, ¿verdad? Un cuadrado menos un círculo. Exacto, miren. Así es. Igual aquí, miren, tal vez aquí ustedes dirán, ah, esto no se puede calcular porque no es una figura establecida. Si ustedes se dan cuenta, miren, cada quien es dueño de cómo lo hace. Alguien puede hacer lo siguiente. Puede calcular el área de este cuadrado y hacerle la resta de estos círculos, de esos semicírculos y después sumarle los semicírculos o puede hacer otra cosa. Puede recortar de aquí este semicírculo, lo puede recortar y lo puede mandar hacia otro lado. Aquí miren, y así llena todo eso. Entonces ya son figuras establecidas. No son figuras establecidas, sino que son figuras que se hacen a base de otras. Aquí miren, son círculos y un triángulo, ¿verdad? Bueno, entonces ejemplo, dice, determinemos el área sombreada de la siguiente figura. Si nos damos cuenta, no es una figura, no es un cuadrado y no es un rectángulo. Sin embargo, lo conforman ciertas figuras, ¿vean? Vamos a ir a hacer. ¿No? Entonces, ¿qué figura pueden ver ustedes aquí? ¿En la sombra o en lo blanco? En lo blanco, ¿verdad? ¿Y el contorno qué sería? ¿Qué es el contorno? ¿Qué figura sería el contorno? ¿Qué figura? Miren, vamos a ver.
O sea, el contorno de todo, miren. No. Al decir contorno me refiero al contorno de lo que está aquí, miren. Un rectángulo. Un rectángulo. Sí, un rectángulo. Miren, es un rectángulo. Yo cuando hago estos ejercicios, yo prefiero hacer primero las áreas que suman y después las áreas que restan. A las áreas sombreadas, obviamente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a calcular eso. Miren, vamos a ponerlo por aquí. Y aquí, bueno, recordemos que para un rectángulo, yo necesito saber su lado A. ¿Y el lado A de cuánto sería, jóvenes? Miren, ¿de cuánto sería el lado A? ¿Cuánto sería el lado A? 4 y 5, ¿cuánto sería? 9. Exacto, 9. ¿Y el lado B cuánto sería? 6. ¿Por qué 6? 2 más 4. 2 más 4. Ahí está 6. Entonces vamos a decir, el área del rectángulo, área rectángulo, es igual al lado A por lado B. A por B. Es decir, el área rectángulo es igual al lado A por B. ¿Cuánto mide el lado A? 9. Por el lado B, que mide 6. Y esto sería área rectángulo. 9 por 6 serían 54. Supongamos que sean centímetros. Bueno, no, mejor no. Eh, Cuando no nos dan dimensionales, yo lo que hago es utilizar unidades, ¿sí? Yo lo dejo representado como unidades. Y como son esa área, van a ser unidades cuadradas. Unidades cuadradas. Miren, ahí está. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los triángulos que están aquí, miren. Vamos a poner primero un triángulo 1. Vamos a cambiar de color. Triángulo 1 que vendría siendo A. Bueno, este triángulo 1, ¿de cuánto sería su, su lado A y su lado B? ¿De cuánto sería? ¿Cuánto sería su base y de cuánto sería su altura? Una pues está aquí fácil, ¿verdad? Una pues. Exacto. Así estamos. 2, ¿verdad? Y aquí cuando me dijo 6. ¿De dónde lo sacó? Porque sabemos que el total es 9 y de esos 9 ya vamos utilizando 3. De ahí lo sacó, ¿verdad? ¿Sí? Ahí eso es correcto. Ahí está. Bueno, entonces vamos a decir aquí, miren. El área triángulo 1, vamos a decir. El área triángulo 1 es igual a la base por altura dividido 2. Base por altura dividido 2. Es decir, ¿de cuánto es la base? De 6, ¿verdad? 6. ¿De cuánto es la altura? 2. El área del triángulo 1. El área del triángulo 1. 6 por 2, 12.
12 dividido 2 serían 6. Y como es un área, recordemos que son unidades cuadradas. Unidades cuadradas. Ahí está. Bueno. Entonces, ahora calcúlenle para el triángulo 2, triángulo 3 y triángulo 4. Por favor. Calcúlenlo y me dicen cuánto les queda. Les voy a apuntar. Triángulo 2, triángulo 3 y triángulo 4. Calculen y me dicen cuánto les queda cada uno. ¿Cuánto es el primero, Agripa? ¿El segundo quién? Vamos a ver. 4.5, sí. ¿El otro? 4 por 4, 16. Sí. ¿El siguiente? Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. El área del triángulo 2 es de 4.5, ¿verdad? 4.5. El área del triángulo 3. 8. El área del triángulo 4. 7.5. Ahora miren algo. Vamos a ver algo aquí. El área del rectángulo suma al área sombreada. Pero las áreas de los triángulos, ¿qué hacen? ¿Suman o restan al área sombreada? ¿Qué está pasando aquí? ¿Suman o restan? Miren, el área del rectángulo es todo esto. ¿Qué pasa con el área de los triángulos? ¿Suman o restan al área sombreada? Recordemos que primero tenemos todo esto, miren. Ahorita hicimos el cálculo, cuando calculamos el área del rectángulo, calculamos todo eso, miren. Ahora bien, el área de este triángulo quita o agrega al área sombreada. Quita, exacto, quita. Entonces yo voy a decir lo siguiente, miren. Área sombreada va a ser igual al área del rectángulo menos la suma de lo que está restando, ¿verdad? Sería el área triángulo 1, el área del triángulo 1 más el área triángulo 2 más
el área triángulo 3 más el área triángulo 4. Es decir, y la área sombreada va a ser igual a lo siguiente. El área del rectángulo nos dio 54 unidades cuadradas. Menos la suma de lo que está restando. El área del triángulo 1 son 6 unidades cuadradas. 6 unidades cuadradas más el siguiente que es de 4.5 unidades cuadradas más el triángulo 3 que es de 8 unidades cuadradas más 7.5 unidades cuadradas. ¿Cuánto les queda esto? ¿Cuánto les queda ese resto? 4 menos. Sí, 54 menos esto, ¿cuánto le dio? 34, vamos a ver. 8, 4.5, 8, 7.5. Revisa el no, por favor. ¿Cuánto le queda? 28. 28 unidades cuadradas. Esa sería el área asombrada, miren. Ahí está. Esa sería el área asombrada. Si nos dimos cuenta, este no es ni un rombo, no es un triángulo, no es un cuadrado, sino que es una figura, por así decirlo, deforme, ¿no? Pero se calculó por medio de otros más. ¿Sí? ¿Estamos claros aquí, jóvenes? ¿Sí? Entonces ahí estaríamos, jóvenes, por el día de hoy.